Amados amigos, una vez más estamos contentos de en este día comenzar una vez más la clase. Muy interesante, por cierto, temas que se tienen que tratar, temas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Y en este capítulo 10 es un capítulo muy importante y habla de la salvación, de la necesidad de escuchar el Evangelio, de poner atención. Y también habla un mensaje a todos aquellos que ya hemos venido a los pies de Jesucristo, el trabajo evangelístico que hay que hacer. Y para ello vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad de vida que nos regalas, por la oportunidad que en este día nos das para aprender tu palabra. Ayúdame que yo pueda ser ese canal de bendición y que esta palabra llegue a cada corazón, sea tocado, sea transformado. Bendito Dios, bendiga los hogares donde entra estas lecciones, Padre, estos estudios. Bendiga cada hogar, cada familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, quedamos el estudio anterior de que la importancia que era creerle al Señor, creer, confesar con nuestra boca de que Jesucristo es el Señor, confesar con nuestra boca, creerle en nuestro corazón y buscarle y obedecer su palabra y tener la seguridad de que Dios nunca va a permitir de quedar nosotros avergonzados. Es una promesa muy linda, muy maravillosa. Vamos ahora a leer el versículo 14 del capítulo 10 del libro de los Romanos. Dice la palabra del Señor: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En este versículo, Pablo hace 4 preguntas muy importantes. Dice la primera: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Pablo nos enseña la condición de las personas, la condición en que se encuentra la humanidad. Está enferma y eso se llama pecado. Al decir cómo vamos o cómo creerán, cómo invocarán, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Está hablando de un pueblo, de una humanidad que está en pecado, que está sin esperanza, que no han tenido un encuentro con el Señor a causa del pecado. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo nos habla de la responsabilidad de cada creyente y de usted y de mí, que tenemos, porque sabe una cosa, tanto usted como creyente, tanto yo como creyente, tenemos la respuesta a esta humanidad que no saben cómo invocar, no saben a quién ir, no han podido creer todavía. Entonces, Pablo nos está haciendo ver de que tenemos una responsabilidad, la respuesta correcta a este mundo perdido. Estas preguntas que Pablo hace, no está haciendo a los inconversos. Como comenzamos al principio el libro de los Romanos, Pablo está dirigiéndose a un pueblo creyente.
Todas estas enseñanzas son para aquellos que conocen la palabra, que han tenido un encuentro con Jesucristo. Y en este caso, Pablo está haciendo unas preguntas más directas a un pueblo que conoce a Dios. No está haciendo a los inconversos, no. Pablo está haciendo estas preguntas a los creyentes. Es un mensaje directo a los creyentes. Y les dice, pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Eso nos está haciendo ver que el término predicar es proclamar el evangelio, el mensaje de salvación, específicamente para que la gente pueda entender el plan de salvación. No es que usted va y usted habla de su vida, de su forma de ser. No, estamos hablando de lo que Jesucristo hizo por la humanidad, así como hizo por nosotros. Pablo está tocando la conciencia de la gente creyente que se acomoda y que se olvida de los que están afuera perdiéndose. Está hablando a nuestras vidas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Es que nosotros hemos aceptado el evangelio y nos hemos acomodado. Y creemos que solamente el evangelio es para nosotros, ya nosotros somos salvos y así tiene que ser. No, no puede ser así. Tenemos un evangelio, una palabra sencilla. Es un mensaje sencillo. Mucha gente dice, no, pero es que yo no estoy preparada, yo no sé qué decir, yo no sé cómo hablar. No, amado, el mensaje es bien sencillo. Nosotros lo complicamos. Nosotros lo hacemos como que el evangelio es algo tan difícil. El apóstol Pablo pasó años hablándoles a los inconversos sobre Jesús. ¿Quién no conoce la vida de Jesús? Nos han dicho en cuentos, nos han hecho películas. Jesucristo vino aquí a la tierra, por usted, por mí, a pagar un precio por nuestro pecado. Él pagó en la cruz. Es un mensaje sencillo, por amor, porque nos ama, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, como estudiamos la clase pasada, que nosotros tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca de que Jesucristo es nuestro Señor. Pero ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a entender el mundo afuera si nosotros los creyentes no hablamos del amor de Dios? Porque el amor de Dios es incondicional. Está ahí para todo aquel que quiera recibir. Pero esa es nuestra responsabilidad. Por eso es que Pablo hace estas 4 preguntas. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque es que si no escuchan, si no hay nadie quien les hable, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a oír? Entonces, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo? Es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad como hijo de Dios. Usted ha aceptado a Jesucristo. Ahora nos toca hablar del amor de Dios. Necesitan escuchar a aquellas personas que están ahí sufriendo, que están solos, que piensan que no hay esperanza. Personas que deben escuchar de Cristo. Para escuchar, para oír del Señor Jesús,
Las personas necesitan que alguien les hable de Jesús. Cristo Jesús vino a salvar a todo hombre y a toda mujer, sin importar su condición, sin importar lo que somos. Nos amó, nos miró y Él quiere ayudarnos. El mensaje es sencillo. Y si usted siente en su vida la necesidad y ve personas que están pasando por situaciones difíciles, dígales: Dios te ama. Él está contigo. Él te va a ayudar. Él está esperando por ti. El mensaje es sencillo. Nosotros recibimos de gracia y por gracia debemos predicar el evangelio de Jesucristo. Ojalá nos tengamos oportunidad de llevar el evangelio, de llevar personas a los pies de Cristo. Oh, usted no sabe lo satisfactorio que es eso. Poder llevar a personas a los pies de Cristo. Poder llevar siquiera un alma a los pies de Cristo. Que le conozcan a Dios es lo más hermoso. Porque aquellas personas que ya han escuchado el evangelio y tienen vergüenza quizás, tienen miedo tal vez y no dicen nada, también se constituyen como personas egoístas. No quieren que los demás reciban de Cristo. Por eso, nosotros tenemos que orar, pedir a Dios, rogarle a Dios que nos ayude para hablar a alguien, que nos dé esa oportunidad para hablar a alguien del amor de Dios. Por eso Pablo les está diciendo a la iglesia en Roma, dice: pero ¿cómo ustedes creen que van a escuchar el evangelio si no hay quien les predique? ¿Cómo los inconversos van a saber de Jesucristo si nadie quiere hablar el evangelio? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que nos está diciendo en este día. Pídale a Dios que le regale una oportunidad de hablar a alguien. No importa que no le reciba. No importa que no le acepte. Lo importante es que usted está cumpliendo con lo que la palabra de Dios nos manda. Anunciar que Jesucristo ama, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó de los muertos. Y Él está esperando que vidas vengan a los pies, que acepten, que invoquen el nombre de Jesucristo, que le crean en su corazón, que confiesen que Jesucristo es su Señor. Háblele a un conocido, un amigo, que a una persona que usted ve que está sufriendo. Dígale que Dios le va a ayudar. No le mienta y dígale: no, si tú vienes a Dios se te acaban los problemas, porque no es verdad. Los problemas es parte de la humanidad, de este mundo que vivimos. Pero la diferencia es de que tenemos a Dios que nos ayuda a pasar las situaciones en mejores formas. Hay gente que no tiene esperanza y hacen peores cosas. Pero nosotros pasaremos situaciones difíciles, pero con la mano de Dios se nos hace más fácil. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 10 del libro de los Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo hace otra pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Usted no necesita tener una visión o una declaración de un profeta, o quizás que diga, yo no siento hacer eso no es para mí. No. Usted y yo lo que necesitamos es disposición. Lo que necesitamos es obediencia y lo que necesitamos es amor, agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por usted y todo lo que Dios ha hecho conmigo. Repito, si usted pensó que necesitaba que un profeta, que un evangelista, que alguien venga y le diga, tú tienes que salir a predicar, y como no ha escuchado nada de eso, usted se ha quedado sentada, tranquila, relajada o relajado, y no. Lo que necesitamos, repito, es disposición. Una disposición que al mismo tiempo nos lleva a la obediencia. Y cuando somos obedientes, el amor y el agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos va a hacer ir y hablarle al vecino, hablarle al amigo, hablarle a su familiar que quizás está pasando dificultades, quizás está enfermo, quizás necesita las palabras de un consuelo, decirle que Dios está con ella, con él, decirle que Cristo le ama. No tiene que presentar un grande libro con muchas palabras, simplemente hablarle del amor de Dios que tiene, que usted recibió, lo que Dios hizo con usted. Y es que la gente tiene que darse cuenta que usted es diferente. Ahí eso es el buen testimonio. Gente que por muchos años le han conocido a usted diferente, pero que desde que usted vino al Evangelio son personas que han cambiado. Se nota el cambio. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido al corazón y nos enseña cómo nosotros tenemos que comportarnos. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo predicarán si no son enviados? No necesita. La palabra del Señor cuando Jesucristo todavía estaba en la tierra, dice, id por todo el mundo y predicar este evangelio. Los que creyeren serán salvos y los que no creyeren ya serán condenados. Jesucristo nos dio la orden y como hijos de Dios está la obediencia. Así es que si usted tenía ese concepto, ahora yo no le estoy diciendo que usted tome la maleta y se vaya a otros países. Eso es otro llamado. Pero el llamado que todo ser humano tiene cuando ya ha aceptado a Jesucristo, cuando ha recibido como su Salvador, es comunicar el amor de Dios a todas las personas que tenemos. Nuestros familiares, nuestros amigos, personas que amamos, personas que están desorientadas. Nosotros no somos los que hacemos la obra. Usted no es el que cambia a las personas. Es el Espíritu Santo. Usted simplemente dígale lo que sabe y Dios se encarga de hacer el resto. Y le doy un consejo. No lo tome personal cuando lo rechacen. Usted diga, no se sienta mal, porque usted quizá diga, no, yo vine a decirle y ahora esta persona me salió grosera o me rechazó. No lo coja personal. Porque no es a usted quien le están rechazando. Es a Dios que lo rechaza. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros.
Por eso Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? No espere que nadie le prepare una maleta y se vaya a otra ciudad y usted diga, no, pues yo no estoy preparada. No, no se trata de ese llamado, ese es otro llamado. Aquí estamos hablando de hablar del evangelio de Cristo, de lo que Dios ha hecho con usted, del amor de Jesucristo. ¿Qué hizo en su vida? ¿Qué milagro usted ha recibido de Dios? Hay muchos milagros por ahí que Dios ha hecho, maravillas en su salud, en su vida, en su familia, en sus hijos. Simple. Pero necesitamos esa valentía, esa decisión, eso que haya ese agradecimiento. Porque cuando yo hablo a alguien es porque yo estoy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Pablo sigue hablando del Antiguo Testamento. Al decir al decir Pablo, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Está hablando del libro de Isaías. Y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 52, y vamos a leer el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. No es que usted va a viajar, sino que usted camina por las propias calles donde usted siempre va y resulta que usted ve a una persona con necesidad y usted le predica la palabra, pero usted siembra la palabra. Eso es lo que Isaías está hablando. Cuán hermosos son aquellos pies que van y siembran la palabra. Como yo le decía, quizás al momento le rechacen, quizás no lo acepten, pero esa palabrita que usted le dijo va a estar allí porque usted sembró esa palabra y va a entender, y rato menos pensado esa persona dice, no, pero esta señora me dijo que Cristo me ama, que yo no estoy sola. Esta señora me testificó, este señor me dijo que Dios ha estado con él en medio de la enfermedad. Este señor me dijo que Dios le ama. Nadie me ha dicho que Dios me ama. Nadie me ha dicho que yo estoy sola. Usted ha sembrado esa palabra. Y eso es lo que a Dios le agrada. Lo que usted está haciendo por aquella persona necesitada es importante. Vamos a leer versículo 16 del libro a los Romanos, capítulo 10. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo está hablando del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Aquí Isaías profetizó el rechazo del evangelio por parte de Israel. No todos obedecieron al evangelio. Es más, cuando Jesucristo vino a la tierra, fueron pocos los que le siguieron. La mayoría de los judíos lo rechazaron, no lo aceptaron como el Mesías. Pero él vino por aquellos que creyeron. Usted hable el evangelio, usted hable del amor de Dios, no importando que no lo reciban. Anunciemos lo que Cristo hizo en nuestras vidas. En obediencia, repito,
confiando. Y usted va a ver que tarde, que temprano, va a decir, usted me dijo y ahora yo creo. Yo lo creo. Yo pudiera tener mucho tiempo. Necesitaría mucho tiempo para testificarle de cómo Dios me ha dado oportunidad para hablar a algunas personas y al momento no han recibido. Sí, ya veré. Bueno, déjeme pensar. No creo que yo necesito. Es más, yo no necesito nada. No, yo no necesito lo que usted me está hablando. Pero ha pasado el tiempo y de momento me han llamado o de momento otras personas le han hablado lo mismo que yo y han venido a Cristo. Y luego he recibido llamadas que me han dicho, Nancy, estoy en el Evangelio. He venido a Cristo y eso ha sido una alegría grande para mí. Dios siempre está pendiente del que le busca. Venga al Señor. Ame a Dios. Y si no sabe cómo venir a Dios, converse con Él. Mire, usted no necesita grandes palabras ni oraciones perfectas. Converse con Él. Dígale, yo no sé cómo ir donde ti, pero a mí me dicen que tú escuchas a todos. Y yo quiero que tú me escuches ahora. Es importante. Así que vamos a quedarnos en este versículo 16. No hemos podido avanzar mucho. Tenemos muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. Y para la próxima clase seguiremos con el versículo 17 en adelante. Aprendamos a compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Como decía la clase anterior, gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo. Y si por gracia hemos recibido sin merecer, también tenemos que dar a otros lo que nosotros hemos recibido. Hablemos, compartamos la palabra. No necesitas saber toda la Biblia. Dígale, Cristo te ama. Él me amó a mí. Él me salvó. Él me cambió. También lo puede hacer. Él me ayudó. También puede ayudarte. El Evangelio no tenemos que complicarlo. Es bien sencillo. Hablar del amor de Dios es muy lindo. Es maravilloso. Ofrecerle el amor de Dios a aquel que lo necesita es necesario. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sigan leyendo. Este capítulo es muy lindo. La próxima clase vamos a seguir estudiando el versículo 17 en adelante. Cuídense y créanle a Dios. Dios les ama.